Yeah. ¿Qué pasa, gente? Hoy estamos aquí en el que probablemente sea el vídeo más completo que llevamos por ahora. Vamos a usar todo lo que ya hemos visto y veremos alguna cosilla nueva. Este vídeo es para ir por un café o por un zumo y tomarlo con calma. Dicho esto, vamos a seguir con el inventario de Resident Evil 2. Vamos a ver cómo crear la lista de objetos, cómo cargarlos y cómo descargarlos. Pero en este vídeo, aparte de los conceptos nuevos, quiero que veáis cómo es mi razonamiento para ir paso a paso a la hora de trabajar, creando una mecánica de un videojuego, de lo más general a lo más concreto. Pero claro, para poder crear todo esto y dar un nuevo paso, necesitamos dos conceptos muy importantes: las estructuras de datos, que se usan para crear variables con más de una variable dentro, y las funciones, que serán trozos de código que podremos llamar en cualquier momento. Ahora vamos a empezar por las estructuras de datos. En el primer vídeo del curso vimos todas las variables más importantes de Unreal Engine y para qué se usaban. Por ejemplo, existían los int y los float para números, los strings para los textos y los bool para decir verdadero o falso. Pues una estructura de datos es una variable personalizada a la que podamos dar el nombre que queramos y está formada por distintas variables del tipo que necesitemos. Esto lo podremos usar para agrupar datos que necesitemos comunicar en grupo. Por ejemplo, para este caso del inventario, vamos a crear una estructura de datos donde vamos a guardar la información que necesitemos cuando guardemos el objeto en el inventario. Si analizamos la interfaz de juego, vemos que cada objeto tiene un nombre, un subnombre, una descripción y una imagen 2D. Estas serían las variables necesarias para gestionar el inventario en la parte visual. Serían 3 de tipo texto, porque son textos que se mostrarán al jugador, no se van a usar para comprobaciones de código, y por otro lado, para poder guardar un ítem o volver a spawnearlo en el nivel, necesitamos dos datos más: el objeto, para antes de destruirlo guardar sus datos, y la clase, para decir qué tipo de objeto vamos a spawnear, porque aquí en vez de llamar al objeto del nivel, podemos llamar a la clase original, para poder spawnear una copia. Pasemos a Unreal para ver cómo se crearía esto. Seguiremos con el proyecto que dejamos preparado en el vídeo anterior, que es un nivel en tercera persona vacío, donde únicamente hemos importado las imágenes del inventario y el bote de spray, para hacer un ejemplo. Lo primero que vamos a hacer es guardar estos archivos en una nueva carpeta. La creamos y le pondremos nombre. Yo la llamaré HUD. Ahora arrastramos las imágenes hasta la carpeta y seleccionamos Mover aquí. Lo siguiente que vamos a hacer es crear nuestra estructura. Para esto vamos a hacer clic derecho en la ventana de objetos y buscaremos dentro del blueprint el tipo Structure. La voy a llamar datos objeto y lo vamos a abrir. Vemos que tenemos una variable por defecto y arriba veremos un botón con un signo de suma que se usará para añadir variables. Creamos las 6 variables necesarias haciendo clic y para definirla vamos a modificar su nombre y su tipo. Primero tenemos los 3 textos, el nombre, luego el subnombre y en tercer lugar la descripción, que serán 3 variables de tipo text. Luego tenemos la imagen, que será del tipo textura 2D. Y finalmente tenemos el objeto y la clase del objeto. Para estos dos vamos a buscar siempre la clase actor, pero para el primero usaremos Object Reference para llamar al objeto del nivel y para el segundo buscaremos de nuevo actor y seleccionaremos Class Reference para llamar a la clase original. Ya tendríamos creada nuestra estructura de datos a la que podemos llamar desde cualquier actor como una variable más. Para usarla, lo que vamos a hacer es crear un nuevo actor que será nuestro objeto interactuable. Hacemos clic derecho y vamos a crear un actor al que vamos a llamar objeto interactuable. Lo abrimos y primero vamos a crear dos componentes: el mesh para poder seleccionar un objeto 3D y la caja de colisión para poder interactuar con nuestro actor. Una vez creado, con el mesh seleccionado, vamos a opciones y buscaremos en el objeto nuestro spray y lo posicionamos bien. Posicionamos también la caja de colisión y ya tendríamos preparada la parte visual. Ahora vamos a crear la variable que acabamos de definir. Seleccionamos en Crear variable, la nombramos como datos objeto y en el tipo buscaremos lo mismo, datos objeto. Lo seleccionamos, compilamos, guardamos y ya tendremos definida la estructura, que podemos ver si ampliamos en opciones. Siguiente. Para preparar las interacciones vamos a crear dos nuevos input action, uno para las interacciones, que será el clic izquierdo, y luego para abrir y cerrar el inventario, que será el botón I. Para esto vamos a buscar la carpeta input y aquí dentro vamos a buscar la carpeta actions. Vamos a crear nuestro input action y el primero se llamará interacción y luego el segundo se llamará inventario. Salimos y vamos a la carpeta anterior para ir al input mapping. Lo abrimos y una vez dentro vamos a añadir dos nuevos controles, que serán los que acabamos de crear, y el botón que vamos a usar. Puede ser el que queráis, pero yo usaré los que os he comentado: clic izquierdo y la tecla I. Para esto podéis seleccionarla haciendo clic en el cuadro este y pulsando el botón que queráis para que sea el input. Para terminar con esto, vamos a expandir las opciones y vamos a indicar que los disparos sean cuando el jugador pulse. Primero uno y luego el otro. Listo. Entradas de botones creadas. Vamos a empezar con la interacción. Para esto,
Como vimos en el vídeo de comunicación, vamos a crear una interfaz para comunicar nuestro actor con el personaje. Vamos a hacer clic derecho, buscamos la interfaz y la nombramos. Yo le voy a poner interacciones. Lo abrimos y nombramos la función interactuar. Guardamos y compilamos y ahora ya sí podemos cerrar esto. Ahora vamos a crear nuestro personaje y en Class Settings buscamos interfaces y añadimos la que acabamos de crear. Lo mismo para el objeto. Lo abrimos, vamos a Class Settings y cargamos la interfaz. El siguiente paso es volver al personaje y crear una variable en la que vamos a guardar el objeto con el que vamos a interactuar. Creamos una variable a la que vamos a llamar objeto interactuable y el tipo de la variable será actor. Todo listo para programar la interacción. Volvemos al objeto interactuable y ahora vamos a comunicar este actor con nuestro personaje. Para esto vamos a hacer clic en la caja de colisión y vamos a ir al final de las opciones para buscar los eventos de inicio y final de colisión. Los seleccionamos y una vez los tenemos todos listos, vamos a comprobar que sea nuestro personaje usando el nodo cast y conectándolo a la opción de Other Actor. Y desde la salida llamaremos a nuestro objeto interactuable para cambiar su valor usando set. Copiamos lo mismo para el nodo de abajo, conectamos y ahora en el nodo final de la colisión vamos a decir que el valor sea el propio objeto. Así que vamos a llamar al nodo self. Para crear la interacción del objeto vamos a llamar al evento de la interfaz, así que buscamos el evento interactuar y para probarlo vamos a crear un print string. Vamos a ir a nuestro personaje y vamos a llamar a la entrada de teclado de interacciones. Arrastramos nuestra variable de objeto interactuable a la ventana y ahora vamos a buscar el nodo isValid para ver si la variable tiene valor o no y desde su salida vamos a llamar a la función interact. Recordad, la que tiene message. Lo conectamos, compilamos, guardamos y ahora ya volvemos a la ventana principal. Vamos a arrastrar nuestro objeto al nivel, guardamos y vamos a probarlo para ver si la conexión funciona. Nos acercamos y si hacemos clic aparecería nuestro texto, todo conectado. Ahora vamos a pasar con un poco de teoría. Quiero hablar del segundo elemento que vamos a ver hoy, las funciones. Como comenté al inicio, las funciones son trozos de código donde vamos a programar acciones que se repiten en nuestro juego, para así no repetir código y si hay que cambiar algo, que este código esté en un solo sitio. Estas funciones pueden ser llamadas desde cualquier nodo y pueden configurarse para que tengan variables de entrada y variables de salida. Por ejemplo, la función de sumar tendría las variables de entrada de primer valor y segundo valor, y la variable de salida de resultado. Además, hay algo que hay que tener en cuenta. En una función podemos crear variables locales. Estos son variables que se crearán y se guardarán mientras que la función esté activa, y cuando termine, estas variables se eliminarían. Esto es muy útil para la gestión de memoria. Vamos a volver a Unreal y vamos a crear un actor al que vamos a llamar control inventario. Lo abrimos y tenemos que conectarlo a nuestro personaje. Esta vez, en vez de usando una interfaz, vamos a hacerlo usando comunicación directa. Para esto, vamos a volver a nuestro personaje y vamos a crear una variable llamada inventario, que será el tipo que acabamos de crear, control inventario. Compilamos, guardamos y volvemos a nuestro control inventario, donde vamos a usar el beginplay y llamaremos al personaje usando como siempre getPlayerCharacter y el nodo cast. Desde aquí, llamaremos a nuestra variable inventario y le daremos el valor de self para conectar este actor con nuestro personaje. Ahora, antes de crear las funciones, vamos a crear una nueva variable, que será la lista de datos cargados en el inventario. Crearemos la variable y la llamaremos datos inventario, y el tipo que vamos a usar será la estructura de datos que creamos al principio, datos objeto. Lo siguiente sería darle un formato de lista, así que vamos a ir a opciones y cambiaremos el tipo de dato a array. Compilamos y veremos que tenemos una lista vacía. Como el inventario de Resident Evil completo son 20 huecos, vamos a crear estos elementos vacíos en la lista, haciendo clic en el símbolo add. Una vez los tengáis todos, vamos a crear una nueva variable de tipo entero a la que vamos a llamar tamaño actual, para cambiar el tamaño inicial del inventario, que en este caso son los 8 primeros elementos de la lista. Pero como vamos a guardar su posición y en Unreal se empieza desde el 0, en la variable vamos a seleccionar 7. Con esto tendríamos creado una lista de datos, así que vamos a crear algunas funciones básicas para gestionar esta lista. Para crear funciones, podemos ir a la izquierda y hacer clic en el símbolo de más que está junto a Functions. Creamos la primera, a la que vamos a llamar comprobar hueco, para ver si la lista del inventario tiene un hueco vacío o no. En este caso vamos a necesitar también dos variables de salida. Estas se pueden crear haciendo clic en la función y añadiéndolas en el cuadro de opciones. La primera va a ser un valor booleano al que le vamos a llamar hay hueco, para saber si el inventario tiene un lugar vacío o no. Y la segunda variable sería de tipo entero y la llamaremos elemento. Este dato lo vamos a usar para saber la posición del primer hueco vacío. La primera estaría preparada. Vamos a por la segunda. La creamos y le vamos a llamar cargar objeto, donde vamos a añadir los objetos de la lista. Entonces necesitamos en vez de salidas, dos entradas. La primera se llamará ítem y será del tipo de la estructura que hemos creado. Y segundo será posición,
de un tipo entero, para saber el hueco en el que vamos a añadir el dato. Como para descargar objetos tenemos que conocer los mismos datos, vamos a duplicar esta función y vamos a llamarla descargar objetos. Finalmente, la última función que vamos a crear en este actor va a ser pintar inventario, donde no necesitamos entrada, porque vamos a usar esta función para actualizar la parte visual del inventario. Claro, pero ¿qué parte visual? Faltaría eso por crear. Para crear esto, vamos a ir a la ventana principal y vamos a crear una interfaz de usuario, no confundir con la interfaz de conexión. Hacemos clic derecho y vamos a buscar en User Interface un Widget Blueprint. Lo vamos a llamar HUD Inventario. Guardamos y lo abrimos. Una vez abierto, vamos a crear un canvas para ver el tamaño al que estamos trabajando, y para tener algo que probar, vamos a añadir un border. Lo ajustamos para que tenga el tamaño total de pantalla. Os recuerdo, abrimos los pines y cambiamos todos los valores a 0 para que se ajuste al borde. Ahora vamos a cambiarle el color a negro y subiremos la opacidad para dar transparencia. Antes de seguir complicando la interfaz, vamos a crearla y guardarla en el personaje para ver que se abre y se cierra. Volvemos a nuestro personaje y vamos a llamar a otro evento que creamos al inicio del vídeo, el Input Action Inventario. Para cargar la interfaz vamos a usar el nodo Create Widget y vamos a cargar nuestro HUD Inventario. Ahora desde la salida vamos a usar Promote to Variable y vamos a llamarla igual, HUD Inventario. Y ahora, para que se muestre en pantalla, vamos a llamar al nodo Add to Viewport. Pensemos, esto solo se hará una vez, cuando la variable HUD Inventario no tenga valor. Entonces, vamos a arrastrar esta variable y vamos a buscar el nodo isValid. Y en el caso de que sea falso, vamos a crear la interfaz usando los nodos que hemos creado. Y ahora, en el caso de que sí esté creada, tendremos dos posibilidades, que sea visible o que no sea visible. Así que para preguntar esto, vamos a arrastrar nuestra variable HUD y desde su salida buscamos isVisible, que nos dará true si el objeto es visible y false si no es visible. Así que comprobamos esto con un branch y vamos a crear dos funciones más. La primera será mostrar inventario y la segunda ocultar inventario, ambas sin datos de entrada ni de salida. Si volvemos a la ventana, vamos a llamar a mostrar inventario cuando la interfaz no esté visible y vamos a llamar a ocultar cuando sí esté visible. Además, cuando creemos la interfaz, vamos a llamar también a mostrar el HUD, porque si no lo ponemos, no se cambiaría ni el modo de juego, ni se vería el ratón, ni se pausaría, que es lo que vamos a hacer ahora. Así que vamos con ello. Modifiquemos estas funciones, abramos la función mostrar y lo primero sería cambiar la visibilidad. Para esto, arrastramos nuestra variable HUD inventario y en vez de usar getVisibility, usaremos set y lo cambiaremos a visible. Lo siguiente sería cambiar el nodo de entrada de teclado a input y juego, así que llamaremos al nodo getPlayerController y desde aquí vamos a llamar a setInputMode Game and UI. Y donde dicen que widget vamos a hacer foco, arrastraremos nuestro HUD. Y ahora para que el ratón se vea en pantalla, vamos a llamar de nuevo al Player Controller. Y para que el ratón se vea, vamos a buscar Show Mouse Cursor y lo vamos a seleccionar como verdadero. Finalmente, vamos a pausar el juego, para lo que vamos a llamar al nodo setGamePause y al igual que antes, lo vamos a cambiar a verdadero. Copiamos estos nodos y los vamos a pegar en la otra función, en ocultar HUD. Y ahora vamos a cambiar los valores a falso y la visibilidad a hidden, para que se esconda. Y ahora vamos a borrar nuestro nodo de setInputMode, ya que al cerrar la interfaz solo queremos centrarnos en el juego, así que llamaremos al nodo setInputMode Game. Conectamos y ya tenemos las funciones preparadas. Compilamos y guardamos y vamos a ver si todo funciona. Si iniciamos, vemos como si pulsamos la tecla I aparecería un fondo en negro y no podríamos mover el personaje, pero hay un error, no podemos cerrar el HUD. Esto es porque las entradas de juego, a no ser que se lo indiquemos, se desactivan si el juego se pausa, así que vamos a activar el input action que creamos para abrir y cerrar el inventario para que pueda ser usado, aunque pausemos el juego. Volvemos a la carpeta de inputs y vamos a buscar el input action al que llamamos inventario. Lo abrimos y veremos una opción que dice Trigger when paused. Esta opción hará que el juego, aunque esté pausado, siga recibiendo el input, así que lo vamos a marcar, guardamos y cerramos. Ahora vamos a la ventana principal y volvemos a probar. Vemos que si pulsamos la tecla del menú se abrirá y si la volvemos a pulsar se cerrará. Ya estaría todo preparado. Vamos a analizar un poco ahora lo que hemos hecho. Si lo pensamos bien, tenemos nuestro personaje conectado a un objeto interactuable gracias a una interfaz y queremos que, cuando entremos en la colección del objeto, podamos interactuar al hacer clic y que este objeto desaparezca del mundo y se guarde en una lista que hemos definido en otro actor llamado inventario. Además, por otro lado tenemos un widget que usaremos como interfaz visual que estará conectado al personaje y desde este podremos ocultarlo o mostrarlo con un botón. El siguiente paso sería preparar la parte visual del inventario y crear la función de
pintar inventario, para así, dependiendo de si cada valor de la lista está vacío o no, se vean las imágenes correspondientes. Y una vez esté listo, prepararemos el cargar y descargar objetos, para dar el comportamiento así al inventario. Vamos a continuar. Para esto, vamos a ir a la ventana principal, y vamos a crear un nuevo widget, al que vamos a llamar ítem único, y lo abrimos. Esto lo vamos a usar para crear la parte visual de un solo objeto, para luego cargarlo en nuestro widget principal y repetirlo todas las veces que haga falta. Como siempre, vamos a añadir nuestro canvas para ver el tamaño de la escena, y vamos a cambiar el tamaño hasta la resolución máxima. Si os fijáis, vemos que abajo tenemos la escala de la pantalla. Para que las medidas que añadamos sean correctas, este valor tiene que ser 1. Como vemos, tenemos el valor 2. Para cambiar esto, vamos a hacer clic en el engranaje y donde dice Application Scale, cambiaremos el valor a 0,5, para que así la escala sea la mitad. Si volvemos, vemos que el valor ya sería 1. Ahora queremos tener preparada una imagen que cambiaría si tenemos un valor en el inventario o no. Así que vamos a añadir un border al que llamaremos marco, y en las opciones buscaremos en Brush donde dice imagen, y seleccionaremos la imagen que creamos en el vídeo anterior. Da igual por ahora cuál elijáis porque su valor se va a cambiar por código. Para poner la posición, vamos a indicar que el punto inicial sea el 00 y luego el tamaño sea 162 y 168. Ahora que podemos ver nuestro objeto, tenemos que añadir otro border, al que vamos a llamar ítem. Duplicamos el que tenemos y lo renombramos, así tenemos el mismo tamaño. En este caso, vamos a quitar la imagen haciendo clic en deshacer y veremos un cuadro blanco. Como vamos a cambiarlo por código, lo dejaremos así. Ya tenemos dónde se verán nuestros objetos. El siguiente paso será preparar dónde van a ir estos ítems. Para esto vamos a volver a Add Inventario y buscaremos un componente nuevo, el Uniform Grid Panel, que sería una especie de canvas que nos permite que los ítems estén cargados dentro y todos a la misma distancia y bien ordenados. Lo vamos a nombrar como panel y para colocarlo en su sitio vamos a moverlo al punto 2610 para el primer valor y 450 para el segundo. Y ahora los tamaños, que serían 715 de ancho y 900 de alto. Esto lo sabemos midiendo desde una captura de la interfaz del juego. Importante, para que podamos llamar a este panel de código, tenemos que marcar isVariable arriba a la derecha. Una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta es que vamos a conectar la interfaz visual con la lista del inventario, así que tenemos que añadirle una variable donde vamos a guardar la posición del inventario. Por esto, vamos a volver a ítem único y en la parte de código crearemos una variable llamada id, de tipo entero, y la vamos a seleccionar como pública. Compilamos para que se pueda ver y guardamos. Ahora vamos a añadir este elemento buscando en la parte de componentes nuestro ítem único y lo seleccionamos. Vemos que aparecerían unas flechas en los extremos del objeto. Esto sirve para ir moviéndolos con clic y poder crear el cuadro. Ahora voy a hacer un pequeño corte para que no estéis viendo cómo voy copiando y moviendo todos a su sitio. Bien, ya estarían todos los elementos del inventario creados. Y ahora los seleccionamos todos y vamos a cambiar la alineación vertical y horizontal y además queremos que empiecen invisibles, así que vamos a buscar Visibility y vamos a seleccionar Hidden. Si hacemos clic en el primero, veremos que está la variable que definimos antes, la variable ID. Vamos a cambiar el valor de este elemento para cada uno, empezando desde el 0 y llegando hasta el valor máximo para tener un dato que los diferencie si hacemos clic en cada uno. Os voy a dejar en pantalla el valor que tendría cada elemento por si queréis parar un segundo el vídeo. Vale, ahora que ya tenemos la parte visual casi terminada, podemos empezar a crear las funciones del inventario. Así que vamos a empezar por crear la función de pintar inventario. Vamos a ir a nuestra ventana principal y vamos a ir a control inventario. Lo primero que vamos a hacer es, para que el objeto se cree, arrastrar uno al mapa y abrirlo. Vamos a buscar nuestra función de pintar inventario y vamos a crear el comportamiento que va a actualizar los valores del inventario. Lo primero que vamos a hacer es llamar a nuestra lista y ahora queremos comprobar todos los elementos. Así que vamos a usar un nodo for loop y para aumentar el rendimiento vamos a usar el que dice with break. ¿Por qué el rendimiento? Porque vamos a comprobar los valores hasta que lleguemos al valor del inventario actual. Así que vamos a usar un nodo branch para comprobar esto. Arrastramos nuestra variable de tamaño actual y comprobamos si el valor del bucle es menor o igual que el tamaño del inventario. Si el resultado es falso, queremos que el bucle termine. Así que vamos a conectarlo con la entrada del break del bucle y haciendo doble clic en las conexiones vamos a añadir puntos para organizar las líneas. Ahora, para tener el código más ordenado, vamos a crear dos variables locales. Esto será que solo existirán mientras la función se ejecute. Vamos a arrastrar desde la salida del bucle for el elemento y haremos clic en Promote to Local Variable. A esta variable la llamaremos seleccionado y haremos lo mismo para el índice. Yo le voy a llamar contador inventario. Reconectamos todo y ahora vamos a pasar al comportamiento del bucle. Tenemos que decir que cada cuadro de los que creamos antes serán visibles, así que vamos a ir haciendo las llamadas hasta llegar al blueprint ítem único.
Empezamos llamando al personaje usando getPlayerCharacter y ahora hacemos cast a nuestro personaje. Atentos a algo, si hacemos clic derecho en un nodo cast, veremos al final Convert to Pure Cast. Si hacemos clic ahí, el nodo dejaría de necesitar un impulso de código y se parece más a una variable. A veces nos puede servir, pero se comporta igual. Desde aquí vamos a llamar a nuestro HUD inventario para entrar en la parte visual y vamos a buscar nuestro panel. Si nos aparece es porque no está marcado como visible en la parte visual. Ya estamos donde hemos guardado los ítems, así que como todos están dentro del panel, vamos a buscar getChildAdd, que en función del número nos dará el ítem que le corresponda. El número será nuestro contador inventario. Ya estaremos en nuestros ítems, así que ya podemos hacerles llamadas usando cast. Buscamos ítem único y una vez cargado vamos a guardarlo como variable local a la que le voy a llamar ítem seleccionado, y por fin vamos a seleccionar la visibilidad buscando set visibility y cambiando el valor a visible. Ahora vamos a comprobar si el objeto estaría vacío o no. Para saber qué marco tenemos que pintar, arrastramos el ítem seleccionado y buscamos la variable item, que era donde hemos guardado la imagen del objeto con el que hemos interactuado. Así que, para darle valor, vamos a llamar a setBrushFromTexture y el valor que vamos a seleccionar será el de nuestro ítem seleccionado. Así que lo arrastramos, hacemos clic derecho en el pin para expandirlo y conectamos la imagen. Además, aquí vamos a comprobar si tiene valor o no, así que sacamos otro pin y para compararlo buscamos igual, al que vamos a conectar un nodo branch, y para la salida vamos a arrastrar la variable ítem seleccionado. Llamamos al marco y vamos a llamar al nodo setBrushFromTexture para seleccionar el marco que dice que el objeto está vacío, en mi caso marco 2. Además, vamos a hacer que la imagen del ítem se oculte para que no veamos el cuadro blanco, así que desde el ítem seleccionado llamamos a item, que era donde guardamos la imagen, y vamos a buscar setVisibility y cambiamos el tipo a hidden. Finalmente, copiamos todo esto, lo conectamos y cambiamos el valor del marco y el valor de la visibilidad. Hemos creado la función de pintar inventario, pero no la hemos llamado, así que vamos a ir a nuestro personaje y vamos a arrastrar la variable de control inventario y desde su salida vamos a llamar a pintar inventario. Lo copiamos y vamos a usarlo en las tres opciones. Si probamos y vemos cómo va quedando, al pulsar el botón de inventario veremos cómo se verían nuestros 8 huecos. Ahora pasemos a conectar nuestro objeto interactuable con el inventario. Así que vamos a preparar las funciones para añadir un objeto, comprobar un hueco y cargar objeto. Empecemos por abrir el control inventario y buscar la función comprobar hueco. Lo primero que haremos será crear una variable local que vamos a usar de dato de control y lo vamos a llamar el evento vacío. Será de tipo entero y vamos a arrastrarla para darle un valor de -2. ¿Por qué este valor? Porque nosotros nos vamos a mover entre 0 y el valor del inventario, en este caso 7, así que dar un valor de -2 es como dar error, es decir, que no hay ningún valor. Ahora para ver la lista vamos a hacer lo mismo que antes, vamos a crear un for loop with break y al nodo de entrada le arrastramos la lista llamada inventario datos. A la salida del nodo, en vez de tenerlo todo unido, vamos a abrir la estructura, porque solo queremos comparar uno de los datos, así que desde el nodo de la clase o de la imagen preguntaremos si es igual a un elemento vacío. Y como siempre, ante una pregunta, llamaremos al nodo branch. Y en el caso verdadero, vamos a seleccionar que el elemento vacío sea el índice de la lista. Y como hemos encontrado el resultado, conectaremos con el break para terminar con el bucle y ordenaremos las conexiones. Para terminar con este nodo, hay que hacer una comprobación. Pensemos, si no hay ningún elemento vacío, no habremos cargado un nuevo valor. Seguirá siendo -2. Así que desde la salida del bucle, vamos a llamar a un branch y arrastraremos nuestra variable de elemento vacío y usando el nodo igual comprobaremos si es igual a -2. En el caso de que sea verdadero, vamos a seleccionar que la salida sea falsa, porque no hay hueco, y el dato de elemento es vacío, así que copiamos estos nodos y en vez de falso, vamos a decir que es verdadero, porque sí hemos encontrado un hueco vacío. Pasemos a la otra función, la función en la que vamos a añadir un objeto a nuestra lista. Para esto vamos a ir a la función de cargar objeto, y lo primero que vamos a hacer es definir las variables de entrada como las variables locales, igual que hicimos antes. Hacemos clic, seleccionamos Promote to Local Variable y las nombramos. Yo las llamaré posición cargada e ítem cargado. Ahora, como el valor puede ser -2 o un valor entre 0 y el tamaño del inventario, vamos a arrastrar la posición a la ventana y desde su salida vamos a buscar InRange, donde el valor mínimo será 0 y el valor máximo será la variable tamaño actual. Además, para incluir los extremos, tenemos que indicar que los dos booleanos estén activos. Desde la salida, llamamos al nodo branch y para el caso verdadero, vamos a buscar setArrayElement para cargar los valores de nuestra lista. Los valores serán nuestra variable inventario datos para la lista, la posición y para el ítem igual.
Ahora, para que cuando interactuamos con el objeto desaparezca del mundo, vamos a llamar al actor usando getPlayerCharacter y llamando al personaje usando cast. Desde la salida de este nodo vamos a llamar a objeto interactuable y desde este buscaremos destroyActor. Importante, este nodo destruye el actor y desde este momento no se le puede volver a llamar. Por esto hemos guardado sus datos en una estructura y además su clase para poder volver a spawnearlo. Listo, llamemos ahora estas funciones para darles comportamiento. Así que vamos a ir al objeto interactuable y vamos a trabajar en el evento interactuar. Como lo vamos a usar luego, vamos a llamar al personaje usando getPlayerController y el nodo cast de nuevo, y lo vamos a guardar en una variable que se llamará player. Y desde aquí vamos a llamar al inventario para poder usar las funciones que hemos creado. Primero vamos a llamar a comprobar hueco, y como habíamos preparado la salida con el booleano, vamos a llamar a un branch para que si es verdadero carguemos el objeto y si no, no hagamos nada. Así que arrastramos el personaje y volvemos a llamar a inventario y llamamos a la función cargar objeto, donde vamos a conectar la posición y el objeto donde vamos a cargar nuestros datos, que será nuestra variable datos_objeto. Si ahora probamos esto, al ver el inventario se verían nuestros objetos en blanco. Esto es porque no hemos definido las variables del objeto. Para hacer esto vamos a volver al objeto interactuable y la variable de datos vamos a transformarla en pública. Compilamos y ahora vamos a nuestro objeto de nivel. Podemos ampliar las opciones para definir las variables, como la imagen que será nuestro sprite. Para el objeto interactuable buscaremos nuestro actor por el nombre que tiene en el nivel y para la última opción seleccionaremos nuestro blueprint y haremos clic en el cuadro de la derecha para cargarlo. Si ahora probamos veremos que este objeto desaparecería del nivel y aparecería en nuestro inventario. Voy a repetir la prueba pero ahora con más objetos, así que voy a duplicarlos y colocarlos en el mapa. Si le damos al play vemos que los objetos se irían cargando uno a uno. Ahora pasemos al último paso, crear el botón de opciones en el inventario y que cuando hagamos clic en el botón, el objeto vuelva a spawnear en el mundo. Así que vamos a volver a nuestro ítem único y vamos a crear los botones para que aparezcan estas opciones. Para poder hacer clic en el objeto y que aparezcan las opciones, tenemos que crear un botón invisible que estará sobre la imagen para dar interacción. Crearemos el componente de botón sobre el ítem y le llamaremos botón ítem y le cambiamos el tamaño para que se quede ajustado a nuestro cuadro. Ahora vamos a hacer que sea invisible visualmente. Y para esto vamos a ir primero minimizando las opciones que veis a la derecha. Normal, Hover y Preset. Esto sería cómo se ve el botón en condiciones normales, cómo se ve si tenemos el ratón encima y cómo se vería cuando hagamos clic en él. Yo en mi caso voy a ir ampliándolo y donde dice Tint, si nos fijamos la A es la opacidad, así que las voy a ir cambiando de 1 a 0 para que sea invisible en todos los casos. El normal, el Hover y el Preset. Ahora vamos a crear las opciones. Para esto, el primer paso sería crear un vertical box al que vamos a llamar opciones, para así dar la posibilidad de poder crear más botones en el futuro. Le vamos a dar el tamaño aproximado que queremos que tenga nuestro botón, y ahora para crearlo lo arrastramos dentro y le vamos a llamar descarte. Y para darle texto, vamos a añadir un text al que vamos a cambiar el texto por defecto en opciones por descartar. Ya tenemos nuestros dos botones, ahora vamos a seleccionarlo y vamos a buscar en las opciones al final el evento de onClicked. Seleccionamos este evento en los dos botones, primero en uno y luego en otro. Pero ahora, antes de darles comportamiento, vamos a crear una nueva función que usaremos para mostrar y ocultar el botón en el que vamos a hacer clic. Volvemos a nuestro HUD de inventario y en la parte de programación vamos a crear una nueva función a la que vamos a llamar mostrar ocultar opciones, a la que le vamos a añadir un input de tipo entero que le llamaré id. Una vez dentro de la función, lo primero que vamos a hacer es crear un bucle para comprobar todos los botones de opciones y mostrar solo el que nosotros digamos por id. Así que vamos a crear un for loop y el valor del límite máximo será el tamaño del inventario. Así que vamos a buscarlo en control de inventario, usando getPlayerCharacter para así poder llamar al nodo cast y desde su salida llamar a inventario. Y desde aquí ya podemos buscar la variable de tamaño actual y conectarla. Ahora, a la salida del bucle, vamos a guardar el valor. Así que creamos una variable local y la llamaremos contador. Lo siguiente sería guardar el ítem que está en esa posición, así que arrastramos nuestro panel para hacer lo mismo de antes, buscar el ítem que esté en la posición en la que le digamos usando getChildApp y ya así podemos llamar a nuestro ítem único usando cast y vamos a buscar la variable de opciones, que era nuestro botón, para guardarlo así en una variable a la que le vamos a llamar opción comprobada. Perfecto, ahora creemos un nodo branch para elegir el botón que se va a ver y el botón que no. Así que la pregunta que tenemos que hacer es si nuestro contador es igual a la posición que hemos seleccionado de entrada. Para esto, arrastramos y comparamos si son iguales. Conectamos y aquí es donde vamos a cambiar nuestras opciones. Así que vamos a arrastrarla y buscaremos Set Visibility y Visible para el botón. Copiamos esto y lo conectamos por el lado de falso. Y en este caso cambiaremos las opciones a Hidden. Ya se vería nuestro botón, pero no se ocultaría. Así que vamos a hacer otra pregunta.
arrastramos desde Opciones y buscamos Is Visible. Pensemos, si el botón es visible, queremos que se oculte, y en nuestro caso tenemos que, para el caso verdadero, el botón se muestra, así que tenemos que darle la vuelta a este valor usando Not, para que así en el branch funcione igual que queremos, y así podamos unir las dos condiciones usando AND y lo conectemos al nodo branch. Ahora no solo se comprobaría si el objeto es correcto o no, también si es visible, así que si por ejemplo se está viendo un botón y hacemos clic en otro objeto distinto, en vez de pintarse los dos botones a la vez, se vería solamente en el que hemos hecho clic. Siguiente, vamos a llamar a esa función para probarla. Para esto, vamos a volver a ítem único y vamos a ir a la pestaña de programación, donde en los eventos de clic vamos a buscar el que está conectado con el botón ítem. Bien, vamos a crear una condición de control que será que, si nuestro hueco del inventario está vacío, no aparezca el botón, porque no habría nada que destacar. Entonces, para esto, arrastramos primero el valor del marco y buscamos su brush, y para obtener el dato de la textura, getBrushAsTexture, y desde su salida buscamos el nodo igual, y para el valor buscaremos nuestro marco para hueco disponible. Llamamos al branch y en el caso de verdadero, llamaremos al personaje usando getPlayerCharacter, el nodo cast, y lo guardaremos como una variable a la que podremos llamar personaje. Y desde aquí buscamos la variable HUDInventario que usaremos para poder llamar a la función mostrar opciones, donde el valor que vamos a comprobar será el de la variable id. Ahora, para que veáis que también se puede, crearemos primero la llamada de la función soltar objeto y luego le daremos el comportamiento. En el evento de descarte, que sería el otro botón, vamos a arrastrar la variable personaje para poder llamar al inventario. Desde su salida, llamaremos a soltar objeto y el valor de la posición del objeto, al igual que antes, será nuestro id. Falta el valor del ítem, así que vamos a buscar el inventario y llamaremos a la lista, la variable inventario datos. Para elegir el ítem usaremos un nodo get y el valor será el id. Lo conectamos y ya estaría listo. Faltan dos cosas importantes. La primera es ocultar el botón. Para hacer esto arrastramos el personaje y buscamos el hat del inventario para así poder llegar al panel. Os dije antes que era muy importante el id del ítem único, así que vamos a buscar qué vamos a ocultar usando getChild. Y usando el id ya tendríamos nuestro ítem. Lo vamos a llamar usando cast y lo vamos a convertir a puro. Y desde su salida vamos a buscar opciones. Cambiamos la visibilidad a oculto y por último, para que el inventario se actualice, tenemos que llamar a pintar inventario. Así que desde el personaje buscamos inventario y llamaremos a esta función. Ya tenemos el comportamiento del botón, solo faltaría crear el comportamiento de spawnear el objeto en el mundo. Una cosa útil, si hacéis doble clic sobre la llamada de una función, podréis entrar directamente en la función. Guapísimo, ¿eh? Empecemos a darle comportamiento. Lo primero va a ser guardar el ítem como una variable local a la que vamos a llamar ítem cargado, porque lo vamos a usar luego. Para borrar un elemento de la lista, lo que vamos a hacer es arrastrar la lista y buscar setArrayElement, donde el valor del ítem lo vamos a dejar vacío, para que así no se cargue nada, y la posición será el valor de la entrada de la función. Ya a nivel de inventario hemos terminado, pero faltaría spawnear el objeto en el mundo. ¿Y en qué posición la vamos a spawnear? Pues en la posición de nuestro actor, así que vamos a llamarlo como siempre, y desde su salida vamos a llamar a Mesh, para buscar su World Transform, para así tener su posición y su rotación. Para spawnear un objeto, vamos a usar SpawnActorFromClass, donde conectaremos los nodos y el valor de la clase lo vamos a sacar de nuestro ítem cargado. Lo arrastramos, rompemos el pin y conectamos el nodo en el que hemos guardado la clase. Listo, ahora nuestro actor spawnearía en el mundo, pero tendríamos un error, que es que cuando volvamos a coger este objeto no tendría datos iniciales. Esto es porque cuando un objeto se crea en el mundo es muy importante definir sus valores iniciales. Así que desde la salida del spawn vamos a llamar a nuestro objeto interactuable haciendo cast y desde su salida llamaremos a datos objetos y lo expandimos para que sus nuevos valores sean para el objeto el que acabamos de crear y para todos los demás valores los que tenemos guardados en la variable. Así que arrastramos nuestro ítem cargado, lo abrimos y vamos conectando todos los pines. Todo listo. Ahora vamos a probar ya nuestro inventario. Si pulsamos play, vemos que puedo ir interactuando y cargando los objetos, y además si hago clic en cualquiera de ellos, aparecerá el botón y desaparecerían los demás botones. Y finalmente, si descarto uno de ellos, este objeto y su botón desaparecerían, apareciendo el objeto en las piernas del personaje. Y además vemos el hueco y que, si volvemos a cargarlo, este objeto aparecería en el primer hueco libre del inventario. Bueno, listo el inventario completo, aunque sea un inventario simple y al que aún le faltarían muchas correcciones, pero para que vierais cómo era un ejemplo completo, me parecía lo mejor. Este tipo de inventario, imaginadlo como una herramienta. En vez de una tabla, podéis crear una lista, como la barra de cualquier RPG o de, por ejemplo, en Minecraft.
Podéis cambiar los tamaños y la forma del botón como queráis. Por ejemplo, tenemos el Red Dead, DayZ, Tarkov y otros juegos donde sus inventarios son tablas de este tipo. Espero que el vídeo te haya gustado y si te ha enseñado algo, dale like y suscríbete, me ayudaría enormemente. Y si tienes alguna duda o necesitas cualquier cosa, estoy en la caja de comentarios para lo que te haga falta. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí.